Hoy vamos a ver China, vamos a hablar a nuestro lejano país del Oriente, nuestro mayor productor de elementos y de manufacturas, en algunos casos manufacturas simples o en otro caso manufacturas complejas. Entendamos simples como un tajalápiz, un briquet, eh, una mina de esfero, por llamarlo de alguna manera, y complejas a productos o piezas que se ensamblan en un producto de alto costo, de alta tecnología. Podría ser un celular, un automóvil o diferente tipo de maquinaria. China, se habla mucho de China, se habla mucho de su crecimiento económico, se habla mucho de su proceso, pero poco conocemos a China, poco hemos entendido cómo logró hacer o cómo logró ser la nación que es hoy. China es una nación o fue una nación la cual se ha caracterizado por su gran capacidad de comercio, por su gran capacidad de intercambio, por su gran capacidad de producción. Los chinos incluso antes de conocer la pólvora, jugaban con ella hace 2000 años para hacer artificios. Los chinos tenían el papel moneda antes de que se inventara en Europa. Fueron una de las primeras naciones consolidadas en un territorio amplio y nacional, más o menos antes de 200 antes de Cristo. China se caracterizó por ser eh, origen de civilizaciones y de dinastías con un alto proceso de complejidad, no solo político y social, sino económico, la cual determinó la función de la riqueza de esta nación. Muy, muy importante. Se hablará del milagro económico también desde la perspectiva del proceso histórico, pero más que todo de cómo se llegó a lograr lo que China es actualmente, que es el gigante asiático por excelencia. Como siempre, muchachos, los milagros económicos no se han dado por... Los procesos económicos no se han dado, como ustedes ya saben, todo proceso es resultado de un proceso anterior y de una coyuntura anterior. Ustedes ya en esta materia lo tienen claro. Pero, ¿qué conocemos del periodo anterior a China de 20 años para atrás? Sabemos cómo llegó a convertirse, entendemos qué fue. Para uno ser fuerte, generalmente necesita entrenar mucho, pero China, al contrario, no entrenó mucho, sino él inventó el entrenamiento. China como sociedad es de las más antiguas que existen y que aún mantienen ciertas tradiciones. Pero el milagro económico se dio desde 1976 al 2020, más o menos en el año que estamos, podríamos llamarlo hasta el 2019. ¿Qué es el milagro económico chino? El milagro económico chino es la transición de una economía casi 100% agraria, agrícola, de producción sin tecnologías, a 40, 50 años después, convertirse en la nación más productora de manufacturas, con una de las economías más importantes y generando tendencia a ser la primera economía en 5 años, tal vez menos. Incluso yo pensaría que finalizando este año, China va a producir más que Estados Unidos, por obvias razones. Entonces vamos a definir el marco de la cátedra de hoy. En estos días los mercados nos han obligado a todos los analistas a desempolvar las investigaciones relevantes sobre el milagro económico de China por el obvio riesgo que existe hoy de que la relación entre Estados Unidos y China se rompa o se complique. Indiscutible, muchachos, resaltar que no queremos, como aliados de una potencia, como ya lo hemos visto, que existan conflictos con la Necesita potencia, papa, ahí de esa también. con la potencia
inmediatamente contraria en el país. China en 1976 era prácticamente una autocracia manejada por el Partido Comunista Chino, el cual mantenía ciertos procesos ideológicos que centralizaban la economía y daban características particulares a la sociedad. Esto es una fotografía de Shanghái, la cual nos muestra el antes y el después de este puerto. Vemos que esta foto debe ser entre los años 1920 y 1940 más o menos, y esta foto debe estar alrededor del 2018. Vemos la transformación tan importante que ha tenido este puerto, no solo de la infraestructura, sino vemos los nuevos modos de ser de la sociedad china. La sociedad china es una sociedad la cual no solo se ha caracterizado por la capacidad de producción, sino por habitar cada uno de los rincones de su país, desde los desiertos del norte y el oriente, hasta las grandes y fértiles estepas o planicies del suroriente. China es sin duda una potencia agrícola, sin duda es el espacio donde da alimento a millones y millones de habitantes, pero durante todo el siglo XX sufrió convulsiones, sufrió revoluciones, sufrió hambrunas, sufrió muertes, sufrió cambios políticos y administrativos que si seguimos los pasos de la historia, por eso la historia no es determinante, por eso el futuro de una nación no está escrito, en 40 años cambiaron su posición de ser una posición inferior y retrasada a convertirse en una posición vanguardista e importante. Muchachos, por favor, micrófonos. Pero qué rico pelado. Ah, bueno. Vamos a traer algo de estadísticas. Vamos a traer algo de estadísticas, muchachos, que va a ejemplificar y a darnos varios datos sobre el milagro económico chino. Tenemos una tabla de per cápita desde 1960 al 2011, siendo esta rojita más o menos Estados Unidos, siendo la azul Japón y siendo la de acá atrás la China. Vemos como el per cápita chino fue bastante inferior en comparación a las naciones más potentes y más desarrolladas. Quizás el dato más, vamos a dar unos datos introductorios, quizás el dato más relevante es que hace 20 años, solo 4 millones de familias en China tendrían un ingreso anual superior a los $20,000. Asumiendo que la familia tenía 3 integrantes, solo el 1% de la población china era considerada afluente. Afluente la vamos a considerar como una persona clase media alta. En Colombia sería estrato 4 o 5, más o menos. Para 2017 ya China tenía 104 millones de familias afluentes, mejor dicho, ya un estimado de 312 millones de personas en China, 22% de la población total del país. Tienen una calidad de vida comparable a la que tiene la gente de un país de ingreso alto. Es decir, que China generó los porcentajes de ingreso a las familias en un número considerable, pero también debemos entender que asimismo el número de pobres en la China incrementó.
pero indiscutiblemente son números bastante positivos, que estamos hablando en solo 20 años, en menos de una generación, lograr conseguir que casi 100 millones de personas lleguen a ser de estrato 4 o 5. Entonces, imaginémonos que proporcionalmente hablando, es decir, que en 20 años, de aquí al 2040, no van a existir 20 millones de pobres, como dice el DANE, sino van a existir 5 millones de pobres, o tal vez 10. Sería una tarea titánica y a la administración que lo logre debería quedarse eternamente. Más o menos eso sucede en la China. En la China se sigue centralizando la economía, se sigue manipulando por el Partido Comunista, pero aún más los burócratas del Partido Comunista, que más es de nombre que de acción, se han convertido en la estadística de la izquierda, cómo va en contraposición a la información de la derecha. Estamos hablando de unos datos muy actuales aquí, en el del 2017, y estamos hablando en la data de unos datos de 1960 más o menos. Vemos la contradicción y vemos literalmente el cambio económico que tuvo el país chino. Pero primero que todo se debe preguntar uno, ¿cómo lo logró? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó a ese momento? Porque siendo una sociedad como la conocemos del cine, una sociedad agraria, tranquila, pasó a ser una sociedad urbana, en la cual la mitad de su población se encuentra en las ciudades. Un dato enriquecedor. En Pekín, un piso de edificios puede llegar a valer 10 veces o 100 veces más que en cualquier otra ciudad intermedia o menor de la China septentrional. Es decir, viviendas de 100 metros cuadrados en menos de 60 millones de pesos puede llegar. Pero también puede llegar a que en las ciudades principales 100 metros cuadrados puedan valer 6.000 millones de pesos, 8.000 millones, 10.000 millones de pesos. Incluso como los que valen en Bogotá, aunque Bogotá es bastante costoso en comparación en la producción económica con otros países. Crecimiento exponencial de la economía china. Durante el periodo en cuestión, China ha pasado, uno, de generar el 3.1% del PIB mundial en 1997 a generar el 15.4% hoy. Dos, ha pasado de explicar más o menos de invertir el 4.2% de la inversión del capital fijo a nivel mundial a crear el 26.5% de la infraestructura que crea anualmente el mundo. O sea, la inversión en infraestructura pasó del 4.2 al 26.5, creció un 22.3% en 20 años, es decir, 2% anual en crecimiento sostenido. Bastante interesante. Ha pasado de manufacturar el 5.5% de todos los productos del mundo a generar el 23.6%, un crecimiento más o menos del 18.1% de crecimiento. Importantísimo ese dato. Las manufacturas del mundo pasó del 5 a un 18. Colombia soñaría por tener el 0.1 de esos números. China ha pasado de crear 3.2 de todas las exportaciones globales a activar el 13.1% de ellas. O sea, estamos hablando de que tuvo el 10% de crecimiento en 20 años, más o menos el 0.5%, o sea, el 0.5%. Estamos hablando de que casi en todos los aspectos económicos China tuvo un crecimiento sostenido y renovado a lo largo de una generación. Pero no tenemos la estela de que China es un país comunista. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver las acciones, las diferencias y las tomas de decisiones de una nación independiente y autónoma, independientemente de su constancia política. Quizás el dato más relevante es que hace 20 años solo 4 millones de familias en China tenían el ingreso anual superior a $20,000. Les repito, importante, es como si aquí en 20 años 10 millones de habitantes tengan el acceso de mensual o anual a 600 millones de pesos, más o menos, por llamarlo de alguna manera. Sería muy importante, o unos 60 millones de pesos, más o menos.
¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? Antecedentes históricos. Este señor de acá es Mao Zedong. En diciembre de 1978, el tercer pleno del 11 Comité del Partido Comunista Chino, liderado por Deng Xiaoping, adopta la política de reforma económica y apertura al exterior. Si alguien entonces hubiese sido capaz de anticipar que su resultado sería 3 décadas después un nuevo orden mundial en lo económico y en lo político, el analista y militante del socialismo al modo chino no se le habría creído ni una sola palabra. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que después de que Mao Zedong muere en el año 1976, lo único que se esperaba de la China era que siguiera radicalizando sus fenómenos culturales internos. Pero, al contrario de lo que creemos, la China fue un país que hacia el exterior se dio de forma muy distinta que hacia el interior. ¿Qué pasó? Hacia el exterior intentó abrirse, desde la política exterior intentó abrirse y mantuvo relaciones con Estados Unidos, al contrario de su homólogo ruso, también porque los rusos y los chinos en algún momento se convirtieron en enemigos y dejaron de cooperar productivamente. Entonces China mantuvo hacia el 78, después de la muerte de Mao Zedong, eh, una visión un poco más aperturista de lo que ellos garantizaban como el comunismo popular o la ideología comunista popular. Bastante interesante porque estamos hablando de que la China es una de las sociedades más amplias donde se instauró el comunismo, grande y amplia, pero que asimismo en la actualidad pasan más a ser una nación capitalista, aunque ellos tienen el molde todavía del Partido Comunista Chino. Vaya uno a saber, sus conclusiones la toman ustedes después de la presentación. China, como ya se lo he mencionado en varias ocasiones, tuvo una sumisión a los imperios bastante importante por la cantidad de producción en metálico y la escasa necesidad de importar productos. Tras haber sido durante la mayor parte de la historia del país más rico, culto y sofisticado, China entró en un eclipse sin saber aún por qué. Más o menos cuando Europa despertaba de su edad oscura, a mediados del siglo XIX, con todo, en 1820 el PIB de China aún suponía en torno al 30% del mundial, muchachos. Miren, en 1820, cuando Colombia recién acababa su independencia y no se producía ni siquiera un arma para pelear, China, con 2000 años de historia, producida el 30% del per cápita mundial. O sea, imaginémonos el coloso del que estamos hablando. Y económicamente, impresionante. La decadencia de China desembocó en la Guerra del Opio de 1839 al 42. La imagen de los navíos de acero ingleses hundiendo a los barcos de madera chinos lo dice todo. Tecnología acumulada por años de conocimiento, revolución industrial. Mire para qué servía. China había perdido el tren de la revolución industrial, siguió un siglo largo de humillación y sumisión colonial a manos de las potencias desarrolladas. ¿Sí ven cómo afecta la revolución industrial de forma determinante en una sociedad tan alejada y tan importante? Tenía el per cápita más grande del mundo y se dejó ganar por una nación que ni le daba los talones, que era Inglaterra, en su capacidad productiva. Pero como Inglaterra tenía el conocimiento de la máquina de vapor y del acero, conquistaron la tierra más rica después de la India. No, mentiras. Conquistaron la tierra más rica y después sigue la India, que ya era de ellos. Vemos en la ilustración los navíos acá atrás, vemos, miren los acorazados de vapor, sean un poco más minuciosos, miren acá abajo, muchachos, tienen un torpedero pequeñito, el cual se acercaba velozmente y con un cañón de alta precisión y a pocos metros destruía los grandes corazas de madera del Imperio Chino. Miren cómo fue determinante la tecnología para ganar una guerra. No fue la cantidad de hombres ni el tamaño de un país, sino la tecnología usada para ello. La ruptura de la tradición, un camino de rosas y espinas. El fin de la última dinastía imperial china se materializó el 12 de febrero de 1912. Ese día, Pu Yi, con 6 años de edad, fue destituido
desde su título de emperador ante la oleada revolucionaria que vivía el país. Fue la emperatriz viuda Long Yu quien ese día firmó el documento que puso fin a 4.000 años de gobierno imperial y dio paso a la república. Pero para la mayoría de los chinos de hoy, esa es una fecha desconocida. El 12 de febrero de 1912 no me dice nada, afirma Jin, una joven universitaria que habla 2 idiomas. Al comentario de que ese día abdicó Puyi y se creó la república, responde, pero eso no es un tecnicismo. Nosotros celebramos el 10 de octubre cuando empezó la revolución. Con la misma despreocupación reconoce ignorar el destino de los descendientes de la dinastía. ¿Qué quiere transmitir esto, muchachos? Que los 4.000 años de historia y de tradición se fueron en la revolución de 1949. Miren las fechas. La república se instaura, la caída de la monarquía se da en el 12 y la república comunista se implanta en el 49-48. Ya vamos a mirar la fecha exacta. Estos más o menos 25 a 30 años de transición, ¿qué pasa? Es una generación y media, la que transforma la China, y generalmente fue la gente joven. Estamos hablando de gente joven entre 15 y 40. Las que lo lideraron cuando se ganó fueron la gente adulta y mayor, entre 40 y 70 años. China en estos 25 a 30 años mantuvo una guerra civil entre militaristas de derecha y guerrilleros de izquierda. Esta guerra civil llevó a China al comunismo. Guerra civil china, camino al comunismo. La guerra civil china fue uno de los conflictos más violentos de Asia en el siglo XX, librada entre 1927 y 1961 por el Kuomintang y el Partido Comunista Chino, aunque interrumpida desde 1937 y 1945 por la guerra chino-japonesa y la Segunda Guerra Mundial. Pie de página y dato importante. Hasta 1937, el Partido Comunista y la guerrilla liderada por Mao Zedong y alguno que otro importante líder comunista había sido relegada al suroriente y a las casi selvas, casi a la extinción. Pero cuando invadió Japón, estos guerrilleros muy acostumbrados al ataque y corra, se hicieron muy útiles para pelear contra Japón. Y cambio, el Kuomintang, que era un ejército regular, dejó de ser efectivo porque fue derrotado por los japoneses. Hasta 1945 la pelota o la moneda cambia y el que se encuentra en buenas condiciones es el ejército del Partido Comunista y el Kuomintang está casi destruido. Es así tanto que para el 49, el 48, Mao Zedong decreta la República Popular China y convierte al país más poblado del mundo al comunismo o a uno de los comunismos más extremos y más radicales que han existido. Por eso es tan importante entender el cambio de un comunismo extremo a un capitalismo salvaje. Muy importante el trayecto. No solo es cómo somos y a qué llegamos, sino cómo nos construimos. Episodios como la larga marcha y la invasión de Japón convirtieron lo que iba a ser una clara victoria de la República Nacionalista al frente de Chiang Kai-shek en un inesperado triunfo de Mao Zedong con la proclamación de la República Popular China, lo que les vengo diciendo. Lo que parecía ser una victoria de la facción del Kuomintang, una parte de derecha y de militarista, casi monárquica y dictatorial, no era un rey, pero sí era un dictador, pasa a darle la vuelta a la arepa, por como se dice coloquialmente, y el Partido Comunista sale por tener una característica especial que es la lucha de guerrillas. Miren lo que pasa en la China, no había producción, era una guerra total, era un caos totalmente la sociedad. En 1949-1978 se proclama la República Popular China, el inicio de Mao.
La batalla de Pekín comenzó en enero de 1949 cuando más de 1 millón de efectivos del Ejército de Liberación Popular, al frente del general Liu Bao, que fue uno de los grandes líderes militares del Partido Comunista, desarrollaron una enorme ofensiva contra el capital de China, que en aquellos momentos se hallaba defendida por 2.5 millones de soldados del Ejército Nacional Revolucionario al mando del general Fu Shou. 2.5 millones de soldados, señores y señores. Imagínense la cantidad de hombres. Nuestro ejército oscila más o menos en unos 600.000 y es uno de los ejércitos más numerosos de la región. Saquen sus propias cuentas. A pesar de que los hombres del Kuomintang disfrutaban de una manifiesta superioridad numérica, la falta de suministros y la desmoralización habían llegado a unos límites tan extremos que la mayoría se negaron a combatir, incluso se amotinaron contra sus jefes, especialmente tras la caída de Tianjin el 15 de enero, después de que el general Fu Yong fuese convencido por el propio Mao Zedong de capitular. Gracias a esta inesperada dejación de funciones por parte del enemigo, el Ejército de Liberación Popular avanzó sin encontrar apenas posición, mientras el Ejército Nacional Revolucionario se deshacía y las divisiones se disolvían. Bastaron solamente unas semanas para que las tropas del Partido Comunista Chino entraran triunfales a la vieja capital de Pekín. Importante, una economía a base de la producción feudal, de la posesión de la tierra, pasa a una economía colectivista y comunista. ¿Cómo llegamos a nuestra actual China? Piensen en la foto de Shanghái, piensen en esta foto donde están estos chinos celebrando una idea que es decimonónica, o sea, del siglo XIX, que es el comunismo, a pasar a lo que son hoy. Una potencia económica sin moral, sin restricciones, sin miedo al derrocamiento de la clase trabajadora de otros países, porque finalmente la destruyen. ¿Cuán comunistas son realmente en la actualidad? China, bueno, se implementa la República Popular China a base del comunismo, se colectiviza la tierra, bueno, todos los procesos que conocemos, pero existió una cosa muy, muy radical y muy importante que se llamó la Revolución Cultural China entre el año 1966 y 1976. ¿Qué fue la Revolución Cultural China? Un proceso de, imagínense lo que pasó en Colombia con el paramilitarismo, con la radicalización de los partidos de derecha, pasó en la China, pero a la izquierda. Entonces, toda persona que por ideología se fuera contraria al comunismo era eliminada. Lo mismo que sucedía aquí en el campo colombiano de los años 80 y 90 o en la costa atlántica, por no decir en la actualidad, pasaba en la China, pero desde la izquierda, o sea, todo proceso y de fomento de un pensamiento de derecha o de burgués, como ellos lo llamaban, era eliminado. Aquí vemos cómo se está juzgando por jóvenes a un anciano. La revolución cultural fue un movimiento juvenil. A principios de 1966 se extendió el rumor de que Mao estaba gravemente enfermo y ya no era capaz de gobernar China. Hacía falta un golpe de efecto y vaya si lo hubo. El 16 de julio, el septuagenario dirigente reaparecía en público rodeado de centenares de jóvenes. Jiang Qin, la esposa de Mao, tuvo un papel destacado en la revolución cultural. La camarilla de Mao, como el papel destacado de su esposa, de su cuarta esposa, Jiang Qin, veía en las masas juveniles era el punto de apoyo para una nueva revolución. Según el diagnóstico de Mao y los suyos, la revolución comunista en China estaba amenazada. Había que renovarla y darle un nuevo impulso a fin de que China no siguiese la senda revisionista y burocratizada de la Unión Soviética. China en la revolución cultural demuestra que aún más el comunista más férreo puede volverse más radical, mostrándonos que así la persona de derecha más radical puede volverse aún más radical. Facetas de la humanidad. Mao Zedong, por el respeto que infunde,
se convierte en el líder de un grupo o de un ejército juvenil. Es decir, imagínense si nuestros jóvenes entre 14, 12 años y 25 se tomaran las calles a hacer la justicia por sus propias manos. Imagínense obedecidos por un septuagenario radical. O sea, sería bastante inverosímil ver esa situación. Eso pasaba en la China. ¿Qué pasó? Prácticamente se destruyó toda forma de producción. ¿Por qué es importante esto? Porque debemos entender que tras la revolución cultural de China, China acabó casi todos los modos de producción capitalista. O sea, todo lo que proponían era un fracaso económico. La colectivización, la industrialización, no, pero ideológicamente garantizaban su hegemonía. Pero economía como llamamos, muy poco. Un nuevo horizonte, el socialismo al estilo chino. Después de todo esto, de la muerte de Mao Zedong en 1976, el Partido Comunista Chino determina un cambio de ola, un cambio de posición, y es el giro de 180 grados, yo creo que de 360, que determina la actual posición de China en el mundo. Cuando Deng Xiaoping, entonces el secretario general y gobernante del Partido Comunista de China, propuso un cambio, Deng apostó por las llamadas 4 modernizaciones y por evolucionar hacia una economía en la que el mercado tuviera protagonismo creciente. Su programa fue ratificado el 18 de diciembre de 1978 por parte del Comité Central del Partido Comunista Chino, y en el que se situó la modernización económica como principal prioridad. En los años posteriores se fueron poniendo en práctica cambios que entonces se consideraron ambiciosos y que salieron adelante pese a la oposición de la ala más conservadora del país. En este momento, cuando hablamos de conservadora, hablamos del ala más radical del Partido Comunista. O sea, los comunistas más recalcitrantes eran los que no querían que la economía se apertara. Miren, muchachos, la imagen tan contradictoria, McDonald's al lado de un militante de la Guardia Roja. Las 4 modernizaciones, muchachos, impresionante, imperdible y muy importante. Las 4 modernizaciones fueron un proceso de escogencia de 4 factores que determinarían el cambio fundamental y rápido, que es lo más importante de China, que fue rápido, de su sociedad. 1, la agricultura; 2, la industria; 3, la defensa nacional; y 4, la ciencia y la tecnología. 1, la agricultura. Hasta 1978 la agricultura se había basado en la colectivización. La mayor parte de la tierra era propiedad pública. Deng, que era el primer secretario o el primer lord entre los lores del Partido Comunista Chino, puso en marcha 2 reformas para un aumento en la productividad, la extensión de las parcelas privadas y el trabajo de tierras. ¿Qué pasó? China colectivizaba la tierra, y la tierra pertenecía al Estado, y el Estado administraba las labores, las fuerzas, las inversiones y la maquinaria. Después de 1978 el modelo cambió y cada familia seleccionó una parcela para que pudiera explotarla de forma privada y manteniendo la ganancia, o sea, manteniendo el excedente del producto después de la cuota al país. Entonces, si una finca antes de 1978, una finca comunista colectivizada, producía 100 sacos de trigo con 10 familias. Estas 10 familias se repartieron la tierra y cada una, después del incentivo de la ganancia, empezó a cosechar 100 sacos. Entonces la producción se incrementó a un 400% más o menos. ¿Por qué? Porque el ánimo de lucro generó más capacidad productiva. La industria, sin duda alguna, China se convirtió en un garante industrial del cual tiene capacidad de producción desde transbordadores espaciales hasta maquinaria pesada, automóviles y buses. La industria, abandonada a la autosuficiencia económica y la desconfianza extranjera, abre distintas zonas a favor de aumentar las industrias. Se les permitió incentivos a los trabajadores y la libre elección del trabajo. Se terminó parcialmente la fijación de precios por parte del Estado. Se concedió más libertad para fijar salarios, contratar y despedir a los trabajadores. Se permitió la creación de empresas privadas.
muy importante. La defensa nacional, aspecto importantísimo y determinante, porque la defensa nacional, entre más se gaste en la defensa nacional, debería redundar más en trabajo y en la capacidad. Pero ¿qué pasa en un país como Colombia, que gasta tanto en material extranjero, no genera ni riqueza ni trabajo? Entonces, eso es lo que se debe de revisar. Fueron reintroducidos los grados militares. La milicia perdió su independencia y fue reducida a una reserva utilizada en caso de guerra. Aumentó el ejército. Cuando se aumentó el ejército estatal, ¿qué existía en la China? Existía una gran cantidad de milicias organizadas por partes ideológicas, lo que pasa más o menos en Venezuela actualmente. Al contrario, no existían jerarquías y su producción y su abastecimiento generalmente eran de forma autogestionada. Cuando se populariza y se da por protagonismo a un ejército nacional, lo que se hace es generar empleo, ya que el ejército necesita diferentes ramos de producción y aumenta una disciplina social y una jerarquía que se había perdido en los años de la Revolución China. Indiscutiblemente, la ciencia y la tecnología se convierten en garantes de mantención, en garantes de mantener una sociedad estable, una sociedad próspera, una sociedad digna e independiente. Ciencia y tecnología aportó dinero a escuelas de calidad. Los mejores estudiantes fueron enviados a las mejores universidades en el extranjero para aprender su cultura y progreso. Todo esto se hizo para mejorar su educación y así la ciencia y la tecnología del país mejoraba. En muchos aspectos, la nación en los años finales de los 70, 80 y 90 generaron una diáspora obligatoria y una diáspora intencionada en pro del retorno de cerebros capacitados y cultos en diferentes tipos de disciplinas. Pero miren la estructuración de la economía china para empezar su milagro económico: la agricultura, la industria, la defensa y la ciencia y la tecnología. Dato clarificante de las posiciones chinas. El 5 de diciembre de 1978 en Pekín, el antiguo guardia rojo Wei Xinghen colgó en el muro de la democracia un Dazibao, que es como una especie de carta, en el que pedía la democracia como la quinta modernización. Fue arrestado pocos meses después y encarcelado durante 15 años. Una cosa es la apertura económica en la cual yo hago los negocios y otra cosa es el cuestionamiento del poder y de la ideología que reina. Entonces, es un dato para que no se nos olvide que siguen siendo dictatoriales y autoritarios. Hacia la globalización económica. Deng Xiaoping fue el líder que dejó organizada la estructura para que se gestara el milagro económico de China. Pero según investigadores, la verdadera cabeza detrás del milagro chino fue Xun Rongji, primer ministro que tomó las riendas del país en otoño de 1997. ¿Qué hizo Xun Yu? Entre otras cosas, miren lo importante de pensar en el estado actual de la economía y no ceñirse a ningún, o sea, no casarse con nada. O sea, ¿por qué no generar políticas socializantes si somos capitalistas si funcionan? Y a viceversa, ¿por qué si somos socialistas no generamos políticas capitalistas? Tal vez lo que funcione sea una mezcla de las dos, que son las dos economías fuertes que hemos conocido en la historia. Miren el caso chino. Uno, privatizó la manufactura. Toda manufactura la privatizó, al contrario de lo que podría pasarse. De pronto una estatalización de la manufactura generaría un mercado y unas condiciones laborales bastante amplias. Dos, permitió que se quebraran miles y miles de empresas públicas no rentables. En Colombia lo que pasa es lo contrario: existen miles y miles y miles de empresas privadas rentables a las cuales se les imponen aranceles y impuestos bastante exorbitantes, los cuales deberían ser apoyadas de forma que garantizaran la subsistencia, lo que hacía el Estado chino, pero que en definitiva no rentaban.
En cambio, las pymes colombianas rentan mucho. Tercero, despidió a 30 millones de empleados públicos. Cuarto, limpió la banca nacional, es decir, la cero corrupción. Y quinto, construyó la primera parte del sistema de autopistas interestatales de China. Sin carreteras por donde transportar mercancía, tecnología, hombres y enseres, no se puede construir el progreso de un país. Colombia atrasado en ese tema. No se puede hacer sin ese tipo de infraestructuras. Y sexto, privatizó el mercado de fincas raíz más grande del mundo. La vivienda ya no era una obligación estatal, sino una obligación privada que se cubriría por medio del mercado. Eso no tiene nada de comunista. Tiene todo que ver con un gobierno neoliberal de los años 80 y principios de los 90. La llegada del nuevo milenio. En paralelo, el secretario general Jiang Zemin cambió la constitución para permitir la participación del sector privado en las telecomunicaciones y la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio. Cuando estos dos personajes abandonaron el poder en el 2003, China estaba entrando en el proceso de crecimiento económico más importante de la historia de la humanidad. Desde el 2003, el PIB nominal de China ha pasado de valer 1.6 billones a valer más de 13 billones de dólares. Eso no lo hace una nación comunista, muchachos. Recordemos las cifras de déficit siempre de la Unión Soviética, que fue el país que más similitudes tuvo con la China comunista. Y sin dudar alguna, veamos el caso cubano, en que la economía se destrozó por la no posición económica que podría entregarle a los Estados Unidos. Entonces veamos que la agricultura, las 4 modernizaciones, la agricultura, la industria, el ejército y la tecnología determinaron el cambio estructural. Miren si esas 4 formas se pudieran implementar en una sociedad colombiana, independiente del color que fuera. Camino a la prosperidad sin perder su independencia, autonomía y dignidad nacional. El milagro chino se basa en unos postulados muy básicos. 1. Se logró mantener una visión de optimismo a largo plazo. 2. Se entendió que es más importante ser efectivo que ser eficiente. Se aceptó que cuando hay un exceso de ahorro en el país se pueden reprimir las tasas de intereses. Se comprobó que las sociedades pueden llegar a aceptar el autoritarismo si éste es suficientemente eficiente en promover servicios públicos básicos y mientras exista la preparación de que hay, la percepción de que hay un interés de combatir la corrupción. Importantísimo, un interés, así no realmente no sea así. En conclusión, me parece que muy poco probable que los aranceles del presidente Trump toquen a este gigante, vayan a tener la capacidad de abortar el proceso de la modernización china. Es bastante inverosímil que China pueda hoy detener este proceso tan importante de dominio de la economía mundial. Muchachos, aquí concluimos el video de hoy.